Gracias por el grupo de hermanos que confían en Dios, que se reúnen en el nombre de Él, que están en tiempo de calor o en tiempo de frío dándole la gloria y la honra al Señor. Entre semana también se le busca a Dios y aquí está la prueba con ustedes. Y sí, yo me acuerdo no era vaca, creo dinosaurio. Algo era, ¿verdad? Pero bueno, es una bendición poder estar acá. Hay un viaje pendiente, ¿verdad? Porque el año pasado no se pudo, ya el pastor mirará los tiempos y nos dirá cuándo es el tiempo correcto para... viendo pues los semáforos allá, ahorita estamos en semáforo rojo allá. No obstante, la semana pasada Puerta Abierta ya había también, de hecho el año pasado, estaba Puerta Abierta y estaba aquí con el pastor Anastasio de ir para allá. Y nada más el pastor me dijo, dígame la fecha, cuándo van ellos para no chocar. Entonces, no se pudo por causa de la pandemia. Y este año siguió en pie la propuesta de que ellos fueran para allá. Y fue Puerta Abierta, pues en semáforo rojo se corría el riesgo de alguna amonestación, ¿verdad? Y tras de eso una multa. Allí en Guerrero Negro, solamente hablando con la visora, porque son los coordinadores de COFEPRIS, hablamos con ella sobre el grupo que iba a ir hacia Guerrero Negro y si nos permitían poder hacer juegos al aire libre, juegos organizados al aire libre con los niños. Y dijo, no hombre, menos con niños, ya con eso nos dijo cómo estaba la situación. Entonces, hablando con ella, habló con el director y dijo, solamente podríamos dejar, pero solamente máximo de 10 niños. Por ejemplo, 10 niños en la Obrera, 10 niños en el Fundadores, 10 niños en la Colonia Centro y así. Entonces, pues nos adaptamos a eso y pudimos dividir 3 grupos en diferentes colonias en la misma hora, pero en diferentes colonias. Y luego dijo ella, ¿dónde van a estar? Para checar. Y ya le dijimos en alguna parte, pero lo hicimos en otra. No, es que era difícil que fueran solamente 10 niños. Llegaban 10, 12, 15, 20 niños. Entonces, pero gracias a Dios no hubo ningún problema. Se trataba de dar cubrebocas para los encargados, cubrebocas para los niños, sanitizante, gel también, y tratar pues de hacer las cosas más apegadas al protocolo. Allá lo hicimos también una hora de camino hacia el sur, nos trasladamos para allá y allá pues anduvimos invitando casa por casa, por las calles, y se juntaron bastantes niños. Pudimos interactuar con ellos, fue de martes, miércoles, el lunes porque no se pudo, pero fuimos el lunes en la tarde, martes, miércoles, jueves y el viernes fue el cierre ya. Entonces pudimos tener un muy bonito tiempo con los niños, tanto en Guerrero, aunque fue un grupo más limitado, con más restricciones, y en Vizcaíno un grupo mucho mayor de niños. Estuvimos de forma alternada también en el poblado Jesús Morelos y en Jesús María. De allá para acá, bueno, de aquí para allá, son 35 o 40 kilómetros antes de llegar a Guerrero Negro, está Jesús María, y hacia el Pacífico está el poblado Morelos, 3 kilómetros. Se traían los niños de allá para Jesús María porque es una población chiquita, y ahí se hacían las actividades en la misioncita que tenemos ahí. Y en Guerrero Negro era de forma simultánea en Guerrero Negro, en la mañana en Guerrero Negro, en la tarde era Jesús María en Morelos y Vizcaíno. Un grupo corría para allá, el mayor porque más población allá, y otro grupo corría, pues echaba las cosas al carro, todo lo que iban a ocupar, y iba a Jesús María y Morelos. Y así estuvimos toda la semana. El jueves era ir a la Sierra San Francisco, donde estamos trabajando. Hay varios poblados allá, asentamientos, comunidades, más bien dicho, y donde en total son 42. Pero solamente ahorita estamos donde transita el carro, estamos abarcando 7 ranchos, por así decirlo. Hay unos ranchos que no podemos entrar todavía por lo escabroso del camino, se requiere un carro grande, doble tracción, y aun con todo eso, con problemas de quedarse pues golpeado con una piedra o algo. Es en la sierra, está como a 1700 metros de altura. Hacemos 2 horas de Guerrero Negro allá, a la Sierra San Francisco, al mero corazón de la sierra. De ahí pasamos por el rancho Santana, el rancho San Julio y la Cueva. No hemos podido porque está escabroso el camino.
luego llegamos al Mezquitalito, está el Crespón también, está el Corralito, y luego está el Represo, y luego está otro ranchito, donde está San Francisco de la Sierra. Ahí está una iglesia católica grande, y como se llama San Francisco, pues los padres, ¿verdad? Cuando nace el primer hijo, pues imagínense qué nombre le ponen. Pancho, ¿verdad? O Francisco. Así es que la mayoría de los varones allá, y no es malo el nombre Francisco, por si alguien se llama aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿para qué se hay así, no? Entonces, el asunto es de que como todos quieren honrar, pues, el santo ese, ¿verdad? Por las fiestas patronales que ahí se hacen. Entonces, la mayoría o muchos se llaman así. Entonces, ¿qué hacen para no equivocarse a quien le hablan? Pues le ponen sobrenombres. A uno le dicen el mañana, a otro en la tarde no, pero a uno sí el mañana, a otro el Titi, a otro el Poca Luz, a otro, y así se van con sobrenombres, porque la mayoría se llama pues Francisco. Entonces, eso es por la tradición, ¿verdad? Entonces, de esa manera estamos trabajando ahí en San Francisco de la Sierra, pero vamos a otro pueblito, 3 kilómetros adelante, todavía se puede entrar en carro, que es Palo Rayo y Guadalupe. Hay comunidades más apartadas donde dejamos el carro ahí y hay que caminar mínimo hora y media para llevar víveres, despensas, folletos, interactuar con la gente, hablarles del Señor Jesucristo. Ya ha habido 2 años y medio de sequía allá, donde no ha llovido. Recientemente acaba de caer una lloviznita y los árboles mezquitas absorbieron rápido el agua y se ve un poquito verde ya allá. Pero se miraba completamente seco, un panorama muy desolador. No traje fotos, pero demasiadas, pocas vacas allá, lo que es más ovejas y chivas, y montones. Para mí fue impresionante mirar eso, montones de animales muertos. Y uno dice, ¿tanto? Sí, por la sequía. Entonces los mezquites que hay allá, que hay mucho mezquite, estaban descortezados porque las ovejas y las chivas arrancan la cáscara del mezquite porque no hay más que comer. Las pitayas y los nopales, ellos conseguían dinero para una mina de gas que les dura una semana para quemar las espinas al nopal y a la cholla, a pitayas, para poder que el animal, la oveja o la chiva pueda comérsela. Entonces, es difícil, pero gracias a Dios se va, y eso, dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien, y eso es muy bueno porque eso nos ha permitido a nosotros, a causa de la necesidad de ellos, nos ha permitido llegar con el Evangelio, a que ellos dejen su tradición, dejen la idolatría y volteen sus ojos al cielo, y hablarles de Segunda de Crónicas 7:14, si yo enviare pestilencias y cerrar los cielos para que no haya lluvia. Entonces, si se convirtieran en llorar, entonces ahí, gracias a Dios, aplicamos eso y se han convertido al Evangelio. Vamos allá, tenemos una enseñanza, cantamos himnos, y el himno que cantamos, pues ya se imagina cuál es. Mándanos lluvias de bendición, ¿verdad? Tan físicas como espirituales también, y casi se convierte en un lema allá para estarle cantando al Señor. Y convivimos con los hermanos, pero llegamos a esa comunidad y lo más lejos que hay para trasladar víveres, porque gracias los hermanos de acá, el hermano Daniel Estrella, otros hermanos a Puerta Abierta han estado apoyando en eso, y envían víveres, y así de esa manera nosotros lo llevamos a la sierra, y la parte más lejos que corresponde es 7 horas dejando el carro en un lugar que ya no se puede pasar, 7 horas a pie. Es decir, se sube el alimento en los burros, y de ahí pues a guiarlos a caminar por veredas hasta llegar hasta la última comunidad. Y llegando allá no te vas a encontrar la gran cantidad de gente, solamente 1 o 2 familias, el papá y el hijo que se casó, o los 2 hijos que se casaron, y así es para juntar 20 niños allá, pues hay que recorrer entre 6 y 7 ranchitos para juntar 20 niños. Acá por montón en la esquina, 5 y 10, por ejemplo, un montón de niños se va a encontrar en cualquier parte. Allá en Guerrero Negro no tantos, pero en Vizcaíno un montón de niños. Entonces, así están muy distantes, pero son 42 comunidades que no hemos llegado a todas todavía. Hemos llegado a la parte más accesible, y enviar despensa a aquellos que vienen para acá, se les predica el Evangelio y llevan despensa, se van un folleto de la palabra de Dios. Entonces, les ruego que oren para que Dios siga obrando,
que Dios siga trabajando en los corazones de las gentes y hacer todo lo más posible por ganar a aquellos, aprovechar lo que Dios está haciendo para ganar a las gentes para Cristo. Es una comunidad apartada, no son cochimíes, que es la tribu de allá, parte de la Baja Norte y Sur, pero son personas, ¿verdad?, que sus padres nacieron ahí, sus abuelos nacieron allí, y ellos dicen, aquí nos vamos a morir, es nuestro trabajo, la crianza de ganado, el queso y la carne, sobre todo en diciembre que se vende el animal, ¿verdad? Y les va muy bien, pero en esta sequía se han quebrantado sus corazones a causa de la escasez y la situación tan terrible que se está mirando. Pero Dios es bueno. Por medio del gobierno les envían productos, una paca que cuesta 285 pesos, se las dan en 110, consiguen lo que es el gas y de alguna manera nosotros hemos contribuido, ¿verdad?, para llevar despensa allá arriba y poder también presentar el plan de salvación. Y eso ha sido muy bueno. Esta última vez se trabajó lo que les decía en Vizcaíno, Guerrero Negro en la mañana, Vizcaíno y Jesús María y Morelos en la tarde. El grupo de 36 jóvenes se dividía de esa manera, 32, creo los demás eran adultos, se dividía de esa manera, pero el día de ir a la sierra no se pudo. Es decir, hacer una actividad allá, como es algo más chiquito, se nota más cuando llegan gentes. Entonces el delegado, no por conducto directo de él, pero había restricciones en cuanto a hacer algún evento, un convivio o interactuar con niños en juego. Entonces lo que hicimos fue cancelar. Yo le dije a los hermanos, si gustan vamos. Les digo, esta es la área, esta es la ruta que seguimos, subimos en la parte de arriba y a la sierra. Esta es la área para que conozcan. Y bueno, desistieron que siempre no, por causa de pues no vamos a poder hacer juegos, no vamos a poder presentar el plan de salvación, no vamos a poder interactuar con los niños, y entonces se canceló y pues quedaron con las ganas de poder haber ido a la sierra ya, conocer no solo el paisaje, sino la situación y poder compartir algo de las cosas de Dios con la gente que está allá. Pues sí, sube mucha gente porque es un lugar turístico, no mucha gente, pero es un lugar turístico donde hay pinturas rupestres. Estamos hablando de 12 horas de camino. De ahí vive la gente también, del turismo. Cuando va, pues se turnan quién le toca ahora y de ahí pues tienen un ingreso, ¿verdad? En cuanto a la venta de animales, el queso, la carne y todo eso, pues es otra entrada, cosa que ahorita no se les está dando, ni el turismo como tal, ni la venta de queso, de leche o el vender el animal para la birria o alguna otra cosa. Entonces le ruego sus oraciones, que Dios en su tiempo mande lluvias, ¿verdad? Pero lo más importante es que la gente se convierta al Señor. Eso es lo más importante. Nosotros le decimos, vamos a orar por lluvia, pero vamos a orar para que tu papá también se convierta, que tu hermano se convierta, que la gente que está ahí se convierta al Señor. Así es que cuando vamos para allá hacemos nuestros recorridos, vamos a las 9, 10 de la mañana, ya regresamos a las 8 o haces a las 10 de la noche, porque son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Pero pues contentos, al igual que ustedes, de hacer la obra de Dios y de poder trabajar. Quedó pendiente ahora que dijo el hermano Pancho, ¿verdad? Me acordé de usted ya, el predicador de los niños, algo así me dijeron. Entonces quedó pendiente, ya cuando se puede el pastor lo indicará, para trabajar en esas áreas, incluyendo pues la Sierra San Francisco allá. Ayúdenos para alcanzar también, hemos estado viendo a Bahía Tortuga. Bahía Tortuga nos quedan 3 horas de camino, son partes costeras del Pacífico, donde pues sí hay iglesia pentecostés, sí es una comunidad más grande, es un puerto pesquero de langosta, y hay que alcanzarlos, ellos también para Cristo. Es mucha, pues lo que abunda mucho es la cerveza, ¿verdad? Los fines de semana la gente consume mucho todo eso. Más adelante está un lugar que se llama Laguna San Ignacio, no sé si lo recuerden o lo han visto. 1 hora y media de camino está el pueblo San Ignacio. De ahí es 1 hora de camino hacia la laguna, parte del Pacífico. Allá estamos trabajando con don Ramón, con don Domingo, y hay otra comunidad ahí, el pueblo Echeverría, que necesitamos alcanzarlo también. Entonces ellos son puerto pesquero también. No que haya barcos y todo eso, simplemente se dedican a extraer el producto del mar y poderlo vender y trabajarlo para su sostenimiento. No es campo agrícola ni ganadero, porque todo es salitroso ahí. Pero ruego sus oraciones, son gente que está apartada, que está lejos de nosotros,
y ruego pues que oren para que Dios nos guarde en los caminos y que Dios provea en su gran misericordia, porque uno no puede llegar a la gasolinera. Soy pastor de Monte Sinaí. Me dijo el pastor Tacho que me llenan el tanque. No se puede. Entonces oramos a Dios para que Dios provea y podamos ser fiel en la administración de las cosas, y lo más importante pues llevar el evangelio. Eso sí es cansado, pero Dios es bueno, y lo que nosotros hagamos no es nada comparado con lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Él llevó la corona, Él sufrió los clavos en la cruz, entonces no es nada. Dice la Biblia que su lengua se le pegó a su paladar, imagínense. Entonces les ruego pues que estén orando por nosotros, que tan pronto lleguemos por allá, Dios nos guarde. Oren mucho por el pastor Monroy. Perdió a su esposa, no sé si lo vieron, perdió a su esposa en un accidente. Ellos pues estaban yéndose a Bahía, Los Ángeles, estaban 2 horas antes de llegar a Guerrero Negro, hacia la parte del Mar de Cortés, y saliendo de San Felipe creo se accidentaron. En el accidente el hermano sufrió múltiples fracturas, pero la hermana Nena pasó a la presencia del Señor la semana pasada. Entonces eso es, andando en carretera todo puede pasar, ¿verdad? Y ruego a Dios su gracia, su bendición y sus oraciones sobre todo, para poder llevar el ministerio fielmente, y que Dios nos guarde. Bueno, hermanos, vamos a la Biblia. Abra su Biblia en San Juan capítulo 14, no lo vamos a leer todavía, pero San Juan 14. Porque es importante orar en el nombre de Jesús, o pedir en el nombre de Jesús. Eso lo comento, es una predicación sencilla, creo yo, pero que nos servirá de tremenda utilidad, porque muchas las veces los hermanos se convierten al Señor, la gente se convierte, quiero decir, al Señor, y a veces se nos pasa decirle: debes de orar en el nombre de Jesús, debes de pedir en el nombre de Jesús, y ellos como van tomando de aquí, de allá, y tratan, y a veces oran solamente como han aprendido en la religión tradicional, ¿verdad? Y a veces piden y no terminan diciendo: te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, concédenos una silla, por ejemplo. Y no solamente así. Señor, concédenos una casa. Dios, provéenos para la salud. Pero nunca terminan sus oraciones en el nombre de Jesús. Y me pareció bueno o correcto poder hablar un poquito de esto, de por qué por la importancia de orar en el nombre de Jesús, o de pedir en el nombre de Jesús. Así es que los cristianos hemos sido enseñados por medio de la Biblia en orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice ahí en San Juan capítulo 14, versículo 13. Estoy contento, me regalaron una Biblia de letra grande, ¿verdad? La que traía pues era muy chiquita, y bueno, ¿por qué no se compró una? Pues estaba en ese proceso de comprar una, pero ya me regalaron esa. Versículo 13, 14, San Juan, versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está hablando el Señor Jesucristo. Y vemos pues ahí, cuando alguien solo ora, sin decir en el nombre de Jesús te pido, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, por la sangre del Señor Jesucristo, como que falta algo, y uno escucha esa oración y dice uno: algo le faltó a esa oración, algo le faltó decir a ese hermano, a esa hermana, y es que le faltó decir en el nombre de Jesús, porque hemos acostumbrado ya a pedir como dice la Biblia: si algo pidieres en mi nombre, dice Él. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Si Él dice que pidamos algo en su nombre, es bueno hacerle caso. Quizás a veces hemos orado, o han orado, o alguien ha orado diciendo: concédenos una casa, Dios eterno. Está bien, pero te faltó algo. ¿Qué me faltó? Decirlo en el nombre de Jesús. Es la firma, es el sello ahí. Es como para que se vea, Dios lo ve y está hecho. En el nombre de Jesús se está pidiendo, en el nombre de Jesús, y Dios contestará en su tiempo. Así es que si alguien nos preguntara: ¿por qué oran en el nombre del Señor Jesucristo? Bueno, lo primero que haríamos es porque lo enseña la Biblia. Vamos a orar. Señor eterno, bendice tu palabra, Señor, estos breves puntos que vamos a tocar. Bendice, oh Dios, que tu gracia sea con nosotros. Para estas cosas, Señor, ¿quién es suficiente? Y menos tu siervo, Señor. Ruego pues tu gracia,
tu bendición, Señor, y bendice esta iglesia, Padre Santo, y gracias por ser bueno con nosotros, Señor, solo por tu gracia. En Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Así es que si alguien nos preguntara, ¿por qué oras en el nombre? ¿Por qué tienes que terminar tus oraciones siempre en el nombre del Señor Jesús? Bueno, simple y sencillamente porque lo enseña la Biblia. Dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre. ¿Se da cuenta? Dice, en mi nombre. Dice, lo haré. Es una garantía para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice, vuelve a decir, yo lo haré. La condicionante y de cumplir Dios lo que uno le pida conforme a su voluntad, es bueno decirlo, es que vaya en el nombre de Jesús. A lo mejor otro nombre se escuchará más bonito, pero Él dijo en mi nombre. A lo mejor alguien dirá, pues yo he hecho tantos méritos, qué bueno que empiecen a pedir en mi nombre. No, en el nombre de Jesús. Le digo esto porque hay gente pidiendo en otros nombres. En el nombre de Mahoma, ¿verdad? En el nombre de Buda, en el nombre de San Martín Caballero, si quieres tener dinero, es una, entre comillas nomás, porque el dueño del oro y la plata es el Señor. En el nombre de San Antonio, si quieres conseguir novio, eso también es entre comillas, porque el que provee todo eso es Dios. Así es que hay gente pidiendo en muchos nombres de los santos que la religión tradicional ha impuesto, ¿verdad? Y a causa de la necesidad, los seres humanos vamos acobijándonos a alguna religión y empezamos a pedir como nos han enseñado y pedimos en diferentes nombres, en el nombre de María, donde dice la Biblia, en el nombre del Santo Niño de Atocha, ¿verdad? A mí me acostumbraron a pedir así, en el nombre de María, en el nombre del Santo Niño de Atocha, en el nombre de los santos sabidos y por haber, pero cuando uno entiende la palabra de Dios, lo que hayamos aprendido tiempo atrás queda a un lado, dice Pablo, es como basura, porque ahora existe, que el Señor nos dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Si no lleva la firma del Señor Jesucristo, si no lleva el nombre de Él, por más bonita que sea nuestra oración, o lo más rembombante que sea, no será contestada. ¿Por qué? Porque para empezar no lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Él. Él dijo, si algo pidieres, lo volvió a decir en el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así es que los apóstoles se quedarían sin la presencia del Señor Jesucristo. Pronto Él marcharía, lo mirarían con sus ojos, ir al cielo, ¿verdad? Pero Él les dejaría esta encomienda, que todo lo que pidan al Padre en su nombre, Él lo hará. Así es que de esa manera encontramos a los apóstoles después de la ascensión del Señor Jesucristo, solos, sin la presencia física de Él, pero tenían algo bien importante, la oración. La oración es orar de la tierra al cielo, es orar al Señor y tratar de entender que es donde nos refugiamos, es entrar al trono de la gracia. Voy a Hebreos 4:16. ¿Y de por qué al trono de la gracia? Mire, vamos a leer ahí, si me gusta acompañar o seguir con su vista, en Hebreos 4:16. Dice el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, dice Jesús, ¿verdad? Porque para que nadie se confunda, ¿de quién es ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos? El Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es importante comentarlo ahí, que cualquier cosa que te haya pasado a ti, o que te esté pasando a ti, o que te sientas mal por alguna situación, coméntaselo al Señor. Él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ese trono de la gracia, ¿verdad? Cuando nos acercamos para orar delante de Dios y pedirle efectivamente en el nombre de Él, nos hace entrar al trono de la gracia, donde se dispensan todos los favores y misericordias. Si queremos estar en buena comunión con Dios, acerquémonos al trono de la gracia en el nombre de Él.
no en el nombre de algún santo que nos hayan impuesto, no en el nombre de algún, le llaman santo Malverde, el santo de los narcotraficantes, ¿verdad? Y van sacando, cada nueva generación va sacando nombres diferentes de ídolos para que la gente pida en el nombre de él. Creo que por el Boulevard 2000 hay una capilla dedicada al santo Malverde, que no es santo, y no sé si será Malverde, pero el asunto es que le están enseñando, adoctrinando a la gente a que le pida a él en el nombre de él, cuando la Biblia dice, si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. Así es que el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ese trono de la gracia es donde se dispensan todos los favores y misericordias para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que entrar al trono de la gracia es algo maravilloso para nosotros, pero se hace solamente en el nombre de Jesús. No puede ser de otra manera, no puede ser el nombre de algún otro hombre, solamente ni en el nombre de Pancho, no el hermano, sino ¿cómo le llama? El Papa, ¿verdad? No se puede, solamente en el nombre de Jesús. Y si alguien quiere contender con nosotros, si nos pide razón de nuestra fe, pues mostrarle que dice solamente en el nombre de Jesús. Yo pido en el nombre del Papa o de Pancho o cierto líder religioso, pero aquí dice en el nombre de Jesús. Y nosotros haríamos bien en hacer así. Así es que los apóstoles podrían llegar a obrar milagros muchos mayores que el Señor Jesucristo, porque Él le dijo, muchos mayores milagros haréis, pero tendrían que hacer en el nombre del Señor Jesús. Ahí en San Juan, donde estábamos ahorita, en San Juan capítulo 14, vamos a rezar un poquito allá. El Señor Jesucristo pues les hablaba sobre lo que ellos llegarían a hacer. El versículo 12 dice, de cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores que el Señor Jesucristo, Él lo está diciendo. Dice que le está hablando a los apóstoles, ¿verdad? Y dice que los apóstoles harían una obra mucho mayor y mayor que Él, pero el condicionante es el mismo, si es en el nombre del Señor Jesucristo. No se puede de otra manera. Así es que dice que harían mayores obras que Él. La oración en el nombre de Cristo nos va a llevar a hacer obras mucho más grandes que el Señor. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal a un promedio de 500 hermanos le seguían. Cuando Pedro predicó, dice la Biblia que se convirtieron 5,000, se convirtieron 3,000. El grupo creció sin contar las mujeres y los niños porque se hizo en el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que hace la diferencia. Y podríamos... Gamaliel dijo algo, un doctor venerado de la ley en el tiempo de los apóstoles, dijo, si esta obra de Dios no la podéis destruir, ¿verdad? Pero dijo algo más ahí, dijo, si esta obra no es de Dios, se desvanecerá. Así es que no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hay obras que están prosperando, aunque no son en el nombre de Jesús. Pues sabemos que hay un Dios de este mundo, el cual ha cegado el entendimiento. Así es que de esa manera Gamaliel les hablaba, pero aplicando la palabra de Dios. Todo lo que los cristianos hagamos y querramos prosperar en eso, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Hay quienes ponen como logo "pare de sufrir", por ejemplo. ¿Y quién no quiere parar de sufrir? Bueno, si nosotros queremos parar de sufrir, primero aceptemos al Señor Jesucristo, oremos al Padre en el nombre de Él, y un día estaremos en la presencia del Señor, para nunca más ver llanto. Dice que Él enjugará nuestras lágrimas. Así es que de esa manera es importante pedir y orar en el nombre de Él. En Hechos capítulo 5, lo que comentaba en el asunto de Pedro, en Hechos 5, capítulo 5, versículo 14, habla ahí sobre lo que por la gracia de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo, Pedro pudo ver la mano de Dios, de cómo Dios contestaba sus oraciones y cómo almas se ganaron y se llevaron a los pies del Señor
por seguir las indicaciones de Él. En Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres. Al versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos lo que Pedro estaba haciendo, pero no era Pedro, era porque lo hacía en el nombre del Señor Jesucristo, ayudados por Dios, apoyados en Él. La obra de Dios va a crecer y va a crecer. Dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Aunque venga la pandemia, nosotros podemos repartir folletos, amén. Quizás no casa por casa y calle por calle tocando puertas, pero si donde te encuentras a alguien, si te aceptan un billete en la tienda para comprar algo, te pueden aceptar un folleto también. Y lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, y Dios tocará las almas de las personas, se convertirán al Señor y veremos maravillas como lo vio Pedro y los apóstoles ahí. Dice la Biblia que aumentaban más número. Dicen que sacaban los enfermos y los ponían para que cuando menos al pasar Pedro su sombra cayese sobre ellos. Pedro llegó a hacer obras mucho mayores porque lo hizo en el nombre del Señor Jesús. No fue por la piedad de Pedro, sabemos su carácter arrebatado que él tenía, pero Dios va trabajando y moldeando. Si nosotros ponemos nuestro carácter en Él, oramos a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor. Ando batallando, mi carácter es terrible, Señor, hago sufrir a mi esposa, hago sufrir a mis hijos, maltrato a los que están a mi alrededor. Dios va trabajando. Acuérdese de Moisés. Moisés era terrible, lo encontramos en la Biblia después como uno de los hombres más mansos sobre la tierra, pero aprendió del Señor. El continuo contacto con el Señor, eso le llevó a afinar su carácter, y después los encontramos dando testimonio de Dios, que era un hombre manso sobre la tierra. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Encontramos a Pablo un hombre arrebatado, un hombre que él tronaba los dedos y todo el mundo se reunía, y Saulo de Tarso, ¿a dónde vamos a ir? Y con cartas de los principales sacerdotes, teniendo un tremendo poder de jurisdicción. Me imagino yo a Saulo, a un hombre soberbio, un hombre que quería hacer las cosas a su manera, como él alcanzaba a entender, pero cuando él se convierte al Señor, él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Debemos orar en el nombre del Señor Jesucristo, decir, Señor, ayúdame a contentarme, ayúdame, Señor, a trabajar más en mi carácter, a ser fiel servidor de ti, a poder seguir avanzando y enseñarle a otros que en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, se pueden conseguir milagros, se puede ganar la gente para el Señor Jesucristo. En San Juan 16, vamos a un poquito retroceder otra vez, estamos en Hechos, San Juan capítulo 16, versículo 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Encontramos pues otro pasaje entre tantos muchos que hay, que dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Quizás hemos acostumbrado a orar, pero no terminamos consiguiendo que el Señor ponga su firma ahí. Es decir, pedirlo todo en el nombre de Él. Yo empecé a notar en la misión donde estoy allá, que el hermano ora por tal necesidad. Y sí, de buena gana el hermano se paraba a orar por tal necesidad y decía, bueno, Señor, te pedimos por esto. Amén. Y algo le faltó. Y luego después otro día, otra vez, y luego de repente otro hermano dice, se está en una epidemia aquí, una pandemia allá. Entonces, debido a eso pensé en esto, dije, necesito enseñarle a los hermanos que siempre que oren, pidan en el nombre del Señor Jesús. Si no, no ores, si no, no pidas, porque sería como un rezo, sería como una letanía, sería como vanas palabrerías, si no lo vamos a terminar en el nombre del Señor Jesús. Sería como cualquier orador, con cualquier persona que está haciendo una petición al gobernador o a alguien más. Pero si se trata de pedirle a Dios, tiene que ser forzosamente en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios entendieron los hermanos, y es importante porque si no seríamos culpables, pues en mi caso,
de decir, los hermanos están pidiendo mal y yo no les he enseñado, pero Dios me dio ese detalle para percibirlo y dije, necesito enseñarles que es en el nombre del Señor Jesús. Y eso a veces es muy común en el recién convertido. Pues es que no sabe, hay que tomarle de la mano, hay que enseñarle a comer y a beber. Y una de las cosas importantes es decirle, tú cuando ores, y siempre que ores, puedes orar a cualquier tiempo, Dios te va a escuchar, pero siempre hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso va a ser un paso bueno para Él. Él va a dar un pasito grande a otros que no han aprendido a pedir en el nombre de Él. Y lo vamos a ver prosperando. Y lo vamos a ver haciendo cosas grandes como lo hizo Pedro y los otros apóstoles, mayores cosas que estas harán, pero si tan solo pedimos en el nombre de Él. Así es que la oración en el nombre del Señor Jesucristo es eficaz y da resultado. Y vemos los ejemplos que tenemos, ¿verdad? ¿Y por qué oramos en su nombre? Bueno, porque lo enseña la Biblia. Si no, no lo pediríamos. Si Él mismo nos dijera, pide en otro nombre, lo haríamos porque lo dice Él. Aunque nos resultara ilógico pedir en algún otro nombre, que ni siquiera llevó los clavos en sus manos, en sus pies, que ni siquiera llevó una corona de espinas, que ni siquiera lo maltrataron y gozó de este mundo y no sufrió. Aunque se nos haría ilógico, si Él lo dijera, pidan en tal nombre, tendríamos que hacer caso así. Pero sabemos el esfuerzo y cómo el Señor nos rescató y nos compró en la cruz, en el madero, para darnos salvación. Por supuesto que es en el nombre de Él. ¿Por qué oramos en su nombre? Bueno, porque Jesucristo es un ser divino. Solamente son 3 puntos. Porque Jesucristo es un ser divino. Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué pedimos en su nombre? Porque Él es un ser divino. 100% hombre, 100% Dios. Y uno dice, cuando el Señor Jesucristo dijo, nadie sabe, cuando le dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será el regreso de tu venida? Dijo, nadie lo sabe, solo... ni yo lo sé, dijo Él, solo mi Padre que está en los cielos. Y uno dice, no lo sabía Él. Bueno, en calidad de hijo, no. En calidad de Jesús, no, pero en Cristo sí, por supuesto que sí. Así es que Emmanuel es Dios con nosotros. Mire Filipenses, vamos a trasladarnos hasta Filipenses. No es que el Señor diga, no es que el Señor esté ocultando de que no sé cuándo serán sus tiempos. Por supuesto que en Cristo un ser divino lo sabe, pero en la calidad de hijo de María no lo sabe. Filipenses capítulo, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así es que aquí la palabra dice, siendo en forma de Dios, ¿verdad? Entonces aquí la palabra siendo es un participio activo donde no hay noción del tiempo, donde no interviene el tiempo, siendo en forma de Dios, no interviene el tiempo ahí. Nosotros somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Yo trato de cuando hago contacto con una persona en conversa y le estoy presentando el plan de solución, trato de hacerle ver que Dios lo hizo de un ser, es un ser tripartito, de cuerpo, alma y espíritu, y le hago ver que el espíritu vive en él porque tiene vida, porque Dios es espíritu. Si una vez Dios quita el hálito o el espíritu, nosotros instantáneamente vamos a vivir. Vivimos porque Él es nuestro Dios, es decir, porque Él ha puesto, Él sopló aliento de vida en Adán y fue Adán un ser viviente. Él tiene espíritu, como todos nosotros. Ese espíritu de Dios que nos hace vivir, nos hace conscientes de que hay un Dios en este universo. Aunque los ateos digan que no, aunque la evolución diga que no y que todo es cuestión de miles y millones de años y terminan siempre en un eslabón perdido,
el Espíritu de Dios que nos tiene con vida nos hace conscientes que alguien creó el universo. Y cuando no conocemos de Él, decimos, un poder superior hizo todo esto. ¿Cómo es posible que haya tanta diversidad de animales, de plantas, de aves, de peces, la luna, el sol, las estrellas, un montón de cosas, y todo funcionando en un perfecto equilibrio? Un poder superior tuvo que hacer este universo. Es que el Espíritu de Dios nos hace conscientes que hay un poder superior. Y trato de decirle a la gente que tienen cuerpo también, que tienen espíritu, pero que tienen cuerpo. Y les digo que el cuerpo es la parte material que los hace conscientes del mundo que los rodea. Nuestro cuerpo está sentado en las bancas, mi cuerpo está de pie aquí. Y si yo quiero correr hacia allá, mi cuerpo va a chocar con esa pared, me va a decir, hay algo ahí, porque es el sentido del tacto en todo nuestro cuerpo. Así es que le digo, tú tienes espíritu, te hace conscientes que hay un Dios. Aunque lo niegues, el Espíritu de Dios te hace consciente que hay un Dios que creó este universo. Tu cuerpo te hace consciente que de las cosas que te rodean en este mundo que Dios las hizo para nosotros. Pero también tienes un alma. Dice la Biblia que el alma es el asiento de los deseos y las emociones. Por eso decimos, te amo con toda mi alma. El alma no se puede ver, no se puede tocar. Pero no obstante, la gente habla del alma como si conociera el alma, como si pudiera entender y explicar el asunto del alma, sobre todo los 14 de febrero. Así es que Dios nos ha puesto espíritu, Dios nos ha dado un cuerpo, pero también un alma. Así es que cuando morimos, dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El cuerpo vuelve al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Y les trato de enfatizar, ¿y a dónde iría tu alma? El alma dice que el alma que pecare morirá. ¿A dónde vas a ir a parar tu alma? Y les hago ver pues que el alma es la parte inmaterial que está depositada en nuestro cuerpo. Que este cuerpo solamente es el estuche del alma y que el alma se vale de nuestros ojos para mirar, de nuestra boca para hablar, de nuestros pies para caminar, de nuestras manos para agarrar las cosas. Así es que es el yo interior que está dentro de este cuerpo. Un día va a salir cuando se separe el alma del cuerpo. ¿A dónde va a parar tu alma? Pero si le pidieres a Dios en el nombre de Jesús que te salve, Él lo hará. Pide por tu alma. Y es importante porque la gente dice, nos vemos en el infierno. Total, allá voy a ver a mis camaradas, allá. Dice la Biblia que el infierno es algo terrible. Ciertamente no fue preparado nunca más para los seres humanos. El ser humano determina ir allá. Fue preparado para el diablo y los ángeles que se rebelaron. Él determina si quiere. Las decisiones se toman en vida y en vida determina si va a ir al cielo con Dios, si lo aceptó en el nombre de Jesucristo, o irá a la condenación si simplemente le rechazó. Así es que, ¿por qué pedimos en el nombre de Jesús? Bueno, porque Él es un ser divino. Él es Dios con nosotros. Emmanuel dice la palabra del Señor. Así es que es importante aclararlo, porque ¿quién es Jesús? ¿Quién dice la gente es que yo soy? Dijo Él. De lo que la gente piense o determine quién es Él, habla mucho de su persona. Si usted dice, pues Jesús es un ser que anduvo en este mundo, que anduvo haciendo muchos milagros, muchas sanidades, no se puede negar que es un ser que se compadecía de la humanidad. Y solamente llega hasta ahí su determinación en cuanto a Jesús. Bueno, lo ve como un Alejandro Magno, como un conquistador, como un guerrero, y solamente no pasa de ahí. Judas veía al Señor Jesucristo como el maestro, y solamente como el maestro. Cuando se dio cuenta, dijo, he pecado derramando sangre inocente. La gente trata a Jesús como si fuera cualquier otro ser. Es un ser divino, que dio su vida por nosotros. Dice la Biblia que Él cargó nuestro madero por nosotros. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Así es que cuando dice, siendo en forma de Dios, ahí en Efesios 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Si vemos la palabra forma, pues en nuestro idioma significa la apariencia externa de una cosa, pero en el griego es morfe y significa la esencia de la vida interior de algo.
El señor Murphy indica la naturaleza o el carácter que se describe o presente del ser que está ahí. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dice, el cual siendo en forma de Dios. Si el Señor Jesucristo estaba existiendo en morfe o en forma de Dios, es porque Él era Dios. Nadie puede hacer eso. Nicodemo le dijo, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y vemos que Él existía en forma de Dios porque Él es Dios. Él es un ser divino, por eso pedimos en el nombre de Él, porque lo dice la Biblia que así lo hagamos, y porque Él es un ser divino, aparte de todos los seres humanos que hay. ¿Quién puede vivir en este mundo sin pecar? Solamente el Señor. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Y es la razón por qué lo crucificaron a Él, porque Él dijo ser Dios. El sacerdote, ¿verdad? Dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis visto, oído su blasfemia? Y fue un punto para escandalizar a la gente, ¿verdad? Para alborotar las masas y que se pusieran del lado de Él y dieran el veredicto de que había que crucificarlo, porque Él dijo que era Dios. Nuestro Señor es un ser divino. Si lo querían apedrear es porque Él había dicho que Él era Dios, que Dios trabajaba y Él también trabajaba. Y ellos entendieron que se hacía igual a Dios. Así que no estamos hablando de un ser común y corriente como nosotros, estamos hablando del Señor Jesucristo. Estamos hablando que Él es la cabeza de la iglesia. Estamos hablando que Él nos compró con su sangre preciosa. Estamos hablando que Él vino y se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomás le dijo en San Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Dos cosas reconocemos que Él le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás solo fue reprendido por su incredulidad, pero nunca porque le dijo, Dios mío. Si vemos en la Biblia, no fue reprendido. ¿Por qué me dijiste, Dios mío? Cuando aquel varón le dijo, Señor bueno, le dijo, ninguno es bueno, sino Dios. Le enseñó lo que realmente dice la palabra del Señor, y aquí a Tomás se le reprochó su incredulidad. Pablo en la carta a Tito 2:13 le dijo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está ahí y lo vemos como un ser divino, como nuestro Dios, porque así lo marca la palabra. ¿Por qué oramos en su nombre? Bueno, porque lo enseña la Biblia. ¿Por qué oramos en su nombre? Porque Cristo es un ser divino. ¿Y por qué oramos en su nombre? Porque hay garantía de una respuesta de parte de Dios si lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí volviendo a San Juan capítulo 14, San Juan 14:13, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por supuesto, todo lo que vamos a ir a pedir al Padre sea conforme a la voluntad de Él, jamás en nuestra voluntad. Si hemos de llegar a Dios, hemos de llegar con humildad. Lo más alto que podemos aspirar, y eso es muy bueno, es llegar a los pies del Señor. No pretendemos, ni si alguien que pretenda llegar como Adán y Eva y ser como Dios, va a ser descalificado. Nosotros haríamos muy bien en aspirar a llegar al lugar más alto, que es postrarnos a sus pies, como lo hizo María. Como María dejó los quehaceres y se postró a los pies del Señor, y Marta le dijo, Señor, no te da cuidado, mira que tantas cosas que hay que hacer, hay que preparar el menudo porque hay un aniversario, hay que limpiar, hay que hacer cosas, Señor, la birria, y el pastor es bien tragón, y los hermanos fulano, y Marta andaba preocupada con todo eso. Siempre va a haber alguien preocupón. Es decir, lo malo de Marta es que no se postró a los pies del Señor, pero hay que hacer esas cosas, amén. Hay que ir a comprar y hacer las compras. Si hay alguien que esté hostigando, hermano, la cooperacha que dijimos, no le dan a loco y ándele, y a los 200 pesos o lo que sea. Entonces, ahí está Marta, pero el Señor supo poner las cosas como deben de ser. Le dijo, mira, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y lo curioso, ¿verdad?, que hay gente que prefiere hacer la otra parte que la parte que está haciendo María. Saben que estar ahí es bueno, pero prefiero hacerle... no sé si la palabra, hacerle al loco,
a distraerme, ¿verdad? Que estar en el servicio de oración, que estar leyendo la Biblia. Sé que tengo que leer, sé que tengo que orar, sé que tengo que estar ahí. El pastor lo está repitiendo y nos cita Hebreos 10:25, pero a veces me voy por allá. Estás escogiendo la parte de Marta, cuando tú sabes que es importante estar ahí. ¿Por qué? Porque ahí se te va a enseñar a pedir en el nombre de Él, y Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida cuando tú digas, ni siquiera me toma en cuenta el Señor. Él quiere verte ahí. Así es que, ¿por qué oramos en su nombre? Porque la Biblia lo enseña, porque Cristo es un ser divino y porque hay garantía en su nombre. Jamás nos atreveríamos a pedir en nuestro propio nombre. Yo creo que no hay nadie aquí. Habrá en el mundo, pero entre nosotros, los convertidos, los que ahora hemos entendido la palabra por su gracia, por su poder, jamás nos atreveríamos a pedir en nuestro nombre, ya que para empezar tenemos un mal nombre, ¿ven? Hay tachas por ahí, no tachos, tachas. Por ejemplo, a veces en los pueblos, no sé si aquí, pero en los pueblos, mujer, dile que te dé esto y esto y esto en mi nombre, o manda a los niños, dile que te fíen el frijol, una Coca-Cola. ¿Y qué le digo? Dile que yo te mandé mi nombre, pues. Y si no, hombre, capaz que voy y me dicen de groserías porque debes a todo mundo. Entonces tenemos mal nombre. Y llegamos a la Coppel y tenemos mal nombre. Aquí hay deudas y mira, me quedo viendo esto. Entonces jamás nos atreveríamos a pedir en nuestro nombre porque tenemos mal récord. Quizás unos no, otros sí, otros más, otros menos. Pero no sería apropiado pedir en nuestro nombre. Apocalipsis capítulo 1. Porque vamos a salir, diríamos, raspados, con problemas, vamos a salir perdiendo en vez de ganar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Satanás tiene poder, pero no es el Todopoderoso. Dice aquí, he aquí que viene y con las nubes y todo ojo le verá. A veces no queremos que nos vean algunos ojos cuando hay deudas, ¿verdad? Y que no me vaya a ver. No voy a, entra tú a la Coppel o Electra, yo no, aquí voy a comprar un rato. ¿Por qué? No, es que me da mucho calor, ¿verdad? Entonces aquí dice todo ojo le verá. No importa que todo ojo vea al Señor, Él no tiene deudas con nadie. Él no le ha quedado mal a nadie. Él paga bien, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es un honor que todo ojo le vea a Él, porque aprendemos de Él, porque recibimos gracia de Él. Pero en nuestro nombre, y que nos vea todo ojo, olvídese, vamos a ir ahora al Moloya, ¿cómo se le llama? Allá, al calabozo de más adentro, ¿no? Así es que, y luego no falta quien se publique, al rato le empiezan a tirar en el Face, ¿verdad? Y sí, trácala. Y estaba por allá un pastor de allá donde es, de Guerrero, no voy a decir nombres, ni nombre de la iglesia, estaba allá y llamó a uno de los hermanos que se dedica a transmitir, ¿verdad? En la página de ahí, de la localidad, y le dijo, pues ayúdame aquí, voy a transmitir y voy a hablar unas palabras que me dieron unas gentes de afuera y vamos a un beneficio para la comunidad. Bueno, este hermano fue y empezó a transmitir, y como es una página de 80 y tantos mil inscritos, hay que ser eso. Entonces se empezó a salir lo que usted le estaba transmitiendo, y usted sabe que no es muy grande el pueblo, ¿verdad? Pues todos, la mayoría somos conocidos ahí. Ya de repente me dicen, pastor, hola, y de repente, ay caramba, ya no me puedo esconder, ya no se puede esconder para pecar uno, donde sea lo localizan. Entonces él empezó a transmitir, y mientras él transmitía, bien feliz y bien contento ahí, en la cámara, no sé ahorita el caso, pero en la cámara ahí, pues suben comentarios, no están subiendo ahí. Y lo decía, trácala, págame.
Y acuérdate de mí, ¿qué estás haciendo ahí? Hablando y un montón de cosas. Y era un pastor que estaba hablando de una gente extranjera que había venido como un beneficio para la comunidad. Pero ¿qué pasó? Todo ojo, voy a decirlo así de manera, lo vio y con los que tenía deudas empezaron a decir ahí, hey, no le hagas trácala, ¿qué estás haciendo ahí? Y según un pastor y un montón de cosas, ¿no? Y bueno, que vean al Señor Jesucristo es un honor. Podemos presentarlo a la gente. Vengo hablando en el nombre de Él. ¿Y qué errores le van a encontrar a Él? Ninguno. Podemos presentarlo de forma tan llana, tan libre, tan seguro de nosotros, decir, este es el Señor Jesucristo, así lo dice la palabra de Dios, y con toda confianza podemos decirle, no hay error en Él. Entonces es importante pedir en el nombre de Él porque Él es un ser divino, porque hay garantía en su nombre, porque así lo dice la Escritura. Así es que en San Juan 14, vamos a trasladarnos un poquito allá, lo que estábamos leyendo, San Juan 14, 13, y luego el versículo 14 también, dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el poder. Dice, leíamos ahorita, el Todopoderoso. Por eso Él con tanta confianza puede decir, si tú pides algo en mi nombre, yo lo voy a hacer. Solamente cumple el protocolo, los requisitos que se te marcan, si tú vas a pedir en el nombre del que sea también conforme a la voluntad de Él. Y Él dice, yo lo haré. No dudamos en eso, porque ¿quién es más superior que Él? Nadie. No dudamos ni un segundo que Él pueda cumplir o hacer. Él cumple sus promesas. Nadie le puede evitar a Él. Nadie le puede estorbar a Él. Él lo que determina, lo puede hacer. Él es Dios y Él siempre hace cosas buenas porque Él es nuestro Dios. Él no es tentado por el pecado, dice la palabra de Dios. Y una cosita más, si has pecado, pide perdón en el nombre de Él. Yo no sé lo que es pecado, me dijo una psicóloga. Yo no he cometido pecados. Le dije, otro más. Y una señora dijo, yo como unos... Yo he pecado como unas 35, 36 le digo. Porque en toda su vida una persona de 50 años no creo que haya pecado unas 35 veces. Hemos pecado miles, y no es que decir millones de veces. Dijo, yo solamente he pecado como unas 35, así como a lo mucho 35, 36 le digo. ¿Por qué? Porque acaba de decir una mentira. No puede serle. Así es que si por alguna razón has pecado delante de Dios, voy a ir a primera de Juan, has pecado delante del Señor, ¿sabe qué te recomiendo? Pide perdón a Dios en el nombre de Él. Dice primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo no sé lo que es pecado, dijo la psicóloga. Le dije, pues la Biblia dice que pecado es incluso no hacer lo bueno cuando podemos hacerlo. Sí, pero depende tú ves las cosas, depende del cristal de que lo estés mirando. Pues yo lo estoy viendo como lo dice el Señor. Y si la Biblia dice que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Aunque tú digas que no, ahí sería ver quién tiene la razón, si tú o Dios. Y yo creo que Dios tiene la razón. Si Él dice que todos somos pecadores, tú te podrás defender, podrás debatir y hacer toda una estrategia para tratar de convencer que tú nunca has pecado, pero la Biblia dice que todos hemos pecado y yo le creo a Él. Así es que San Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que terminando esto es, si tú te das cuenta que has pecado delante de Dios, que le has fallado a Él, pues todos le fallamos y todos pecamos, pero a veces hacemos caso omiso de que el Espíritu Santo nos redarguye de nuestro pecado. Y lo hacemos, al rato confieso mi pecado, mañana confieso mi pecado, y pasa un día, y pasan 2 días, y pasa una semana, y pasan 15 días, y pasa un mes. Eso quiere decir que no hemos orado a Dios.
Porque todo cristiano que ora a Dios sabe que primero tiene que decirle, perdóname, Señor. Perdóname porque he pecado delante de ti, porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Así es que mi recomendación es pídele perdón a Dios en el nombre de Él. Y ¿sabe qué? Van a ser perdonados nuestros pecados. ¿Qué es más fácil decir? Dijo el Señor cuando estaba el paralítico, que lo metieron, ¿verdad?, por ahí, despejando un hueco ahí. Tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y vete a tu casa. Cavilaban entre todo eso ellos, los que estaban ahí tratando de encontrarle a cazar una palabra del Señor Jesucristo. Y la verdad es que era la misma situación, decirle, levántate, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho y vete a tu casa. Es el mismo tiempo que se podría tardar en decir una cosa u otra. El punto ahí es que el Señor le decía, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, porque él estaba enfermo de pecado. Un charlatán no lo haría así. No le diría jamás, levántate. Trataría de disimular la situación. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene poder. Así es que vamos a terminar aquí diciéndole a Dios, Señor, ayúdame. Nuestras debilidades, tú has prometido ayudarme, yo te pido en el nombre de Jesús. Si tú quieres arreglar cuentas con Dios, pues Dios dice, ven y luego dice Jehová y estemos a cuentas. Hazlo en el nombre de Él. Amén. Hazlo en el nombre de Él. No quieras presentarte delante de Dios en tu nombre, en tu piedad, en tus conceptos, en lo que tú crees que así debe ser. Tiene que ser forzosamente en el nombre de Él. Padre Celestial, te damos gracias. Bendito sea tu nombre y bendita tu misericordia. Bendita tu bondad, Señor, que nos tienes paciencia, especialmente con tu siervo. Henos aquí delante de ti, Señor, descubiertos por tu palabra, Señor, que quizás no hemos arreglado cuentas contigo, Señor, que quizás no hemos pedido perdón por nuestros pecados. Se nos han acumulado, Señor, y hemos visto que las bendiciones tuyas no son derramadas sobre nuestras vidas. Enfermos del hogar quizás no han sanado. Asperezas dentro del matrimonio no se han limado, Señor, porque simple y sencillamente no hemos pedido perdón por nuestros pecados. Oh, Señor, el salmista dijo, líbrame de los que me son ocultos. Te ruego, Dios, trabaja en nuestro corazón. Ayúdanos a ser fieles adoradores de ti y que nunca se nos pase, Señor, nunca de los nunca, excluir tu nombre de la oración, porque entonces seríamos como cualquier otra persona, orando o pidiendo, simplemente al aire, Señor, simplemente como una petición que hacen los políticos o gente religiosa. Señor, estamos delante de ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pastor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Y, Señor, te pido que creas en nosotros, o despiertes en nosotros